Hola familia del Lugar de Su Gracia, espero se encuentren bien. El día de hoy quisiera entrar de lleno a la enseñanza. Como te lo dije en el mensaje pasado, estamos teniendo un poquito de dificultad en poder grabar el mensaje, en poder descargar el mensaje, ¿verdad? Así que quisiera entrar rapidito al mensaje, a la enseñanza del día de hoy. Ya le he pedido al Señor, ya le he pedido a Dios que tome control de este tiempo y al Espíritu Santo también, que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poderte compartir la palabra de Dios. También le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia, ni en tu vida, ni en la vida de toda tu familia. Y familia del Lugar de Su Gracia, es mi oración también, de que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Amén. Amén. Pues si ya tienes tu Biblia y tu libreta para tus apuntes, quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y la palabra del Señor dice en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El día de hoy quisiera conectar o darle un seguimiento del mensaje que te compartí este pasado domingo. Hablábamos precisamente de evangelismo, de evangelizar. Bueno, quiero darle seguimiento a eso, de acuerdo a lo que vemos aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mira cómo empieza el versículo, dice, por tanto. Y como tú sabes que yo soy bien preguntón, bueno, la pregunta en esta tarde es la siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decir por tanto? Estas dos palabras con las que empieza el versículo 19, por tanto. Y no solamente qué quiere decir, sino cuántas veces en sí lo vemos en la Biblia. ¿Cuántas veces en sí vemos estas dos palabras, verdad? Por tanto. ¿Y cuántas veces en sí? O sea, como te lo digo, aparecen en la Biblia estas dos palabras, por tanto. Bueno, eso te lo voy a dejar de tarea para que tú mismo lo averigües, lo investigues, lo analices, lo estudies, ¿ok? Ahora, yo te voy a ayudar, mira. Estas dos palabras, por tanto, sencillamente quieren decir lo siguiente, ¿ok? Quieren decir por esta razón, ¿ok? Por esta razón. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando en estas dos palabras de por tanto? ¿Y por qué te estoy diciendo cuál es el significado? Bueno, vuelvo y te lo repito. Aquí estamos hablando sobre este pasaje nos habla de la gran comisión. El Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos en el versículo 19, empieza diciendo por tanto. Y ya te di la definición, por esta razón. Entonces, ¿cuál es la razón? Mira lo que vemos en el versículo 18, ¿ok? En el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, mira lo que el Señor Jesucristo les dijo, toda potestad. O sea, en otras palabras, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por eso me gusta repetirte a veces las cosas para que puedas captarlo bien y entenderlo. Dice toda potestad, o sea, toda autoridad, todo poder, toda potestad. O sea, no dice una parte, como siempre te digo yo, no dice una parte, una tercera parte, una mitad, dice toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él tiene poder, tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad en el cielo como en la tierra. Entonces, dice el versículo 19, por tanto, ¿ves? Por esa razón este versículo empieza de esta manera. Por tanto, o sea, les está diciendo, por esta razón, ¿por la razón de qué? De que yo tengo todo poder, toda autoridad, toda potestad en el cielo como en la tierra. Y lo que quiere decir aquí, en este versículo, es que la gran comisión, ¿ok?, muestra la autoridad de Cristo
Tenemos que entender que Él tiene la autoridad sobre todo y todos necesitan escuchar el Evangelio. Todos necesitan escuchar las buenas nuevas. Me gusta mucho un canto y si tienes oportunidad, búscalo. Si no lo has escuchado, pues lo puedes escuchar en inglés o en español. Yo recuerdo que este canto yo lo escuché y creo que, por cierto, por ahí tengo el LP, creo, sin temor a equivocarme, que ese fue el primer LP cristiano que yo, diríamos, tuve, aun cuando yo no era cristiano. Pero me gustaba mucho ese canto porque lo canta Steve Green y el canto es Tienen que saber. People need to know. O sea, ellos tienen que saber. Y aquí era lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Mira, todo poder, toda potestad, toda autoridad me es dada. O sea, la tengo tanto en el cielo como en la tierra. Y ustedes, por eso el Señor Jesucristo, por eso la palabra aquí dice en el versículo 19, por tanto, o sea, por esta razón, ustedes tienen que llevar el Evangelio a los demás. Porque los demás, o sea, ellos, tienen que saber quién soy yo. Tienen que saber sobre mi autoridad. Tienen que saber sobre mi poder, ¿ok? Sobre mi potestad, sobre mi amor, ¿ok? Así que los discípulos prácticamente en ese momento se convirtieron en apóstoles. ¿Por qué? Bueno, porque fueron enviados al mundo, ¿ok? A llevar al mundo el Evangelio. Esa, pues, si pudiéramos decirlo de esta forma, esa fue o es la misión que tuvieron, ¿ok? Los discípulos. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Sí, mira, vamos a leer ahí en Hechos, rapidito, ¿verdad? Capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, sin temor a equivocarme, creo que es el versículo 8. Y dice, pero recibiréis poder, ¿ok? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos, o sea, enviados, ¿verdad? O sea, y me seréis testigos, van a testificar, van a dar testimonio, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego dice, y hasta, dice, lo último de la tierra. ¿Cuál era la misión de estos discípulos, de estos apóstoles? Evangelizar y testificar. Y a veces, si pudiera hacer un paréntesis, a veces yo mismo digo que qué buen trabajo hicieron, ¿no? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el buen trabajo que hicieron esos discípulos? ¿Y por qué te digo que hicieron un buen trabajo de testificar y de evangelizar? Porque hasta el día de hoy la palabra del Señor se sigue predicando, la palabra de Dios se sigue compartiendo, y nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga, vamos a seguir testificando del amor de Dios, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo. O sea, que por esa razón te digo, ¿cuál fue la misión de estos llamados discípulos, llamados apóstoles? ¿Ok? Otra cosa que te voy a dejar de tarea. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, ahí nos da la definición de en cuanto en ese momento cuando los discípulos son llamados discípulos y luego de un versículo a otro se convierten en apóstoles. La tarea es ¿por qué se convirtieron de un momento a otro de discípulos a apóstoles? Eso te lo dejo de tarea, ¿ok? Entonces, volviendo al tema del día de hoy, ¿verdad? O sea que estos llamados discípulos, llamados apóstoles, fueron enviados a evangelizar, ¿ok? Y cuando te digo que fueron llamados a evangelizar, fueron llamados a llevar las buenas nuevas a todo el mundo y a testificar, ¿ok? A dar testimonio, ¿ok? O sea, a decir la verdad, ¿ok? Sobre Jesús y también
a estar dispuestos a morir por su fe, a estar dispuestos, ¿ok?, a morir por lo que creen. Porque si tú no lo sabes, te lo voy a recordar, familia del lugar de su gracia. Cuando yo te hablo de testificar, si tú eres un testigo de Jehová, ¿ok? Cuando digo Jehová no me estoy refiriendo a los que conocemos como testigos de Jehová, pero si tú eres un testigo de Jehová, si tú eres un testigo de Dios, si eres un testigo del Señor, ¿ok? Esta palabra testigo viene de la palabra martus, ¿ok?, que quiere decir mártir, ¿ok? Y nosotros sabemos lo que es un mártir, ¿verdad? Creo que antes de ser cristianos, cuando estudiábamos la historia de nuestros países, identificaban a muchos de aquellos héroes como mártires, ¿verdad? Los mártires de la revolución, los mártires de la independencia, los mártires de la libertad. Bueno, ¿qué era lo que quería decir esa palabra mártires? Bueno, la palabra mártires quiere decir, o quién es un mártir, si te lo pudiera decir mejor de esta forma. Un mártir es una persona que sufre, ¿ok?, o también una persona que muere por defender lo que cree. Entonces, si tú y yo nos consideramos testigos, quiere decir que tú y yo somos mártires del Evangelio. O sea, en otras palabras, estamos dispuestos a testificar, a compartir, ¿ok? Y estamos dispuestos a morir, ¿ok?, por defender lo que creemos. Y me gustó la definición de esta palabra porque no solamente es el morir, sino el sufrir. Y muchos de nosotros como testigos de Dios, como testigos de Jesús, sufrimos. ¿Por qué? Porque muchas veces se burlan de nosotros, también porque tenemos un celo por el Señor de tal manera que quisiéramos que a toda persona que nosotros le compartamos, le testifiquemos, ¿verdad?, pudiera entender. Pero por eso te digo, esta palabra testigo viene de la palabra martus, ¿ok?, que quiere decir mártir. ¿Y qué es un mártir? Una persona que sufre o muere por defender lo que cree. A mí me gustaría darle esta definición, que están dispuestos, ¿ok?, a morir por lo que creen, ¿ok? Y me viene a la mente estos misioneros que andan por el mundo testificando, que andan por el mundo testificando las buenas nuevas, testificando del amor de Dios, del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, y quieren que las personas a las cuales ellos les testifican puedan venir a los pies del Señor y nada los detiene. Están dispuestos a dar su vida por lo que creen. Y quisiera hacer un paréntesis. ¿Tú estarías dispuesto en verdad a dar tu vida por lo que crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en el Espíritu Santo? Si en verdad crees, ¿ok?, estarías dispuesto, ¿ok?, a dar tu vida, ¿ok? Recuerdo la primera vez que tuvimos la oportunidad o más bien la primera vez que tuve la oportunidad de llevar a un grupo de estudiantes a Cuba. Y en aquel entonces Cuba era pues prácticamente no tanto la Cuba que es ahora, todavía vivía Fidel Castro, el comunismo estaba en su apogeo, si puedo decirlo, y a nosotros nos dijeron que era muy peligroso ir a llevar la palabra de Dios a un país comunista como lo es y lo sigue siendo, pero pronto ya no lo va a ser, Cuba. Y recuerdo que nos decían que era peligroso porque a lo mejor podíamos entrar, no nos iban a dejar salir, a lo mejor si se daban cuenta que llevábamos la palabra, el evangelio que estábamos compartiendo, que estábamos testificando, nos podían llevar a la cárcel. Que si nos daban la oportunidad de dar un mensaje, ¿ok?, el mensaje tenía que ser cristocéntrico. No podíamos hablar de otra cosa más que de la palabra de Dios. Pero que si en un momento dado tuviéramos un problema con las autoridades, con el gobierno, podíamos ir a parar
a la cárcel. Entonces, a mí como el líder del grupo, me dijeron, ¿estás dispuesto? Y yo le dije que sí, que estábamos dispuestos a ir a llevar la palabra de Dios, porque nosotros no íbamos a Cuba por cuestiones políticas. Nosotros íbamos a Cuba en el nombre del Señor e íbamos a Cuba para llevar las buenas nuevas y para poder ser de bendición para tanta gente, así como ellos fueron de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Porque no necesariamente tú tienes que ir a Cuba, ¿verdad? Pero hay gente que necesita escuchar que tú les testifiques, que tú les des testimonio, que tú abras la boca, que nada te detenga. Por eso, si te consideras un cristiano, quiere decir que en cierta parte eres un testigo. Y te voy a dar una vez más la definición de esta palabra, porque esta palabra viene de testigos, significa martus, ¿ok? Y la palabra martus quiere decir testigo, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace un testigo? Bueno, como vuelvo y te lo digo, testigo es martus, ¿ok? Y martus es mártir, y un mártir es aquel que da su vida por lo que cree. Una persona que sufre o muere por defender lo que cree. Estos discípulos, ¿ok?, fueron enviados. Esa era la misión de ellos, de ir y testificar, ¿ok? Y ellos no se detuvieron, ellos si puedo decirlo de esta forma, no hubo nada que los detuviera. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por testificar del amor de Dios, por testificar del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para terminar, quiero volver a Mateo capítulo 28, versículo 19. Analiza bien esta primera parte. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, ¿qué te dice este versículo? ¿De qué te habla? Y lo que me llama más la atención, ¿a qué es a lo que te reta? ¿A qué te reta este versículo? Bueno, la respuesta es muy sencilla: a testificar. O sea, en otras palabras, a dar testimonio de Jesús, del Hijo del Padre, a testificar de su amor, ¿ok?, de su verdad, de su perdón, de decirle que Él vino, de decirle al mundo que Él vino a morir por nuestros pecados. Y si pudiéramos añadirle algo muy importante, que Él estuvo dispuesto a dejar su trono, a dejar su zona de comodidad, para venir y dar su vida por mí, por ti, por nosotros. Por eso yo te digo esto, mira, recuerdo que una vez se lo compartí a la familia del Lugar de Su Gracia. Si alguna vez has ido a una corte, ¿cuáles son las 3 preguntas que te hacen? O las 3 preguntas más comunes que te hacen, si lo puedo decir así. O cuáles son las 3 preguntas más comunes que le hacen a un testigo cuando está en la corte. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? Bueno, aquí el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: ustedes son mis testigos. O sea, testigo, ¿verdad? Por eso, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sentiste? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: ustedes son mis testigos, ustedes han sido mis testigos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, claro, los discípulos fueron testigos de todo lo que el Señor Jesús hizo, ¿verdad? Los milagros que el Señor hizo cuando echó fuera demonios, cuando hizo que un ciego viera, que un sordo oyera, que un mudo hablara, que un paralítico caminara, cuando alimentó a los 5,000, cuando convirtió el agua, bueno, tantas cosas, ¿verdad que sí? Bueno, entonces el Señor Jesucristo les estaba diciendo aquí a sus discípulos: ustedes son mis testigos. En otras palabras, ustedes ya vieron, ustedes ya oyeron y ustedes ya sintieron, ¿ok? Ahora es tiempo de que ustedes vayan a testificar, ¿ok?, de acuerdo a lo que vieron, de acuerdo a lo que oyeron, de acuerdo a lo que sintieron.
quiero concluir con este versículo en Primera de Pedro capítulo 2, ¿ok? Versículo 9. Dice, mas vosotros, o sea, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que testifiques, ¿ok? Si lo puedo poner de esta forma, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, tenemos que testificar. No solamente es el evangelizar, pero también tenemos que testificar, ¿ok? Y de que por eso yo te decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a evangelizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es llevar las buenas nuevas. Vamos a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso evangelizamos, pero también vamos a testificar. Y aquí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos habla de llevar, así como dice, para poder testificar las virtudes, y cuando dice las virtudes es lo bueno, ¿ok? Las cosas buenas, si te lo pudiera decir prácticamente, las cosas buenas de nuestro Señor Jesucristo, una virtud. Es como cuando a ti te dice, eres muy paciente, eres muy amoroso, eres muy cariñoso, ¿verdad? Bueno, esas son virtudes. Eres muy sabio, eres muy inteligente. Bueno, son las virtudes. Y aquí nos dice que nosotros debemos de anunciar las virtudes, o sea, las cosas buenas de aquel que os llamó, o sea, de aquel, de nuestro Señor Jesucristo, que un día nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y esa es la luz que nosotros, así como dice, podamos reflejarle al mundo. ¿Y cómo vamos a reflejar esa luz admirable al mundo? Dando testimonio. Dando testimonio, concluyo con esto, de lo que vimos, de lo que oímos y de lo que sentimos. Así que, familia del Lugar de Su Gracia, espero que el día de hoy hayas aprendido algo. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, ¿aprendiste algo el día de hoy? Vale más que te diga que sí aprendió algo. Bueno, vamos a despedirnos antes de que se me corte aquí, ¿verdad? Si tienes a alguien ahí a tu lado, dale una sonrisa y dile lo siguiente. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del Lugar de Su Gracia, que el Señor me los bendiga. Espero hayan aprendido algo el día de hoy y compartan lo que han aprendido a ese mundo que necesita escuchar la palabra de Dios. Testifiquen, ¿ok? Testifiquen, den testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Amén. Hasta luego. Bendiciones.